Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda su profesor Orlando Santos, del curso de razonamiento matemático. En este vídeo vamos a ver el tema conjuntos. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un conjunto? Dice, un conjunto es una colección de elementos que tienen la misma característica y se pueden diferenciar entre sí, ¿no? Por ejemplo, un conjunto simple es un conjunto de frutas, ¿no? Donde puedes diferenciarlo entre uno de ellos por sus diferentes propiedades o características, ¿no? Por ejemplo, acá otro conjunto de los números, ¿no? Más adelante voy a detallar esto, ¿no? En los conjuntos conocemos que hay subconjuntos, ¿no? Que en sí son conjuntos, solo que están dentro de otro conjunto más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un conjunto de seres vivos, ¿no? ¿No? Los seres vivos pueden estar clasificados en plantas, animales, eh, humanos. Por ejemplo, también pueden haber seres unicelulares, estrellas, planetas, ¿no? En una escala más grande, ¿no? Por supuesto. Cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, puede haber un conjunto de aves, conjunto de varios tipos de animales, ¿no? Vertebrados, invertebrados, todos tipos, ¿no? Ya, subconjuntos también están clasificados en los números naturales, no, en los números, disculpen. No, por ejemplo, de esta imagen que habíamos visto, eh, el n representa los números naturales, z los números enteros y q los números racionales, ¿no? Ahí está alguno de los ejemplos, ¿no? Los números racionales, como ya conocen, son aquellos números que se pueden expresar en una fracción o en decimales, ¿no? Los números naturales pueden ser uno, 2, 3, comienza con el 0. Los números enteros también pueden ser 0, menos uno, pueden ser negativos, positivos, ¿no? Los números naturales están dentro del conjunto de enteros, ¿no? Y los números enteros están dentro del conjunto de los números racionales, ¿no? Y expandiendo, para obtener esta imagen, tenemos luego del número de conjuntos racionales, están los números irracionales, ¿no? Los números irracionales son aquellos que no se pueden obtener, o bueno, no se pueden expresar matemáticamente de una forma eh, de fracción, ¿no? Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 no lo puedes expresar en una fracción. Estos números tampoco, ¿no? Todos aquellos números que no se pueden expresar en forma de fracción son números irracionales, ¿no? Y luego ya están los números reales, que son el conjunto de todos los números que hay, ¿no? Irracionales, racionales, enteros, ¿no? Naturales, ¿no? Son todos los números reales, ¿no? Puede ser cualquier número que tú te imagines, desde el menos infinito hasta el más infinito, y negativo o positivo, ¿no? Pero una cosa que quería acotar aquí es si nos damos cuenta aquí los números naturales están del 0, 1, 2, 3, 4, pero en esta imagen el 0 está en el número entero, ¿no? Y aquí está dentro de números naturales, ¿no? Esto de aquí depende generalmente de los libros, cómo lo definen los números naturales, o generalmente de la institución o, o bueno, del que está usando, ¿no? El uso de esos números, ¿no? Eso ya es un poco más a detallado así, pero generalmente los números naturales lo expresan de 0, 1, 2, 3, así, ¿no? Otra cosita también que me gustaría decir es que hay otro conjunto mucho más grande que los números reales. Es decir, hay otros números que, que no están dentro por así decir, de la línea de menos infinito hasta más infinito, menos infinito, cero y más infinito. Hay otros números que no están en la recta numérica, ¿no? ¿Y cuáles son estos números? A esos números se le llaman números imaginarios, ¿no? Eso lo dejo como una tarea de investigación para ustedes.
que son los números imaginarios. Se representa con una letra I, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se determina un conjunto, la determinación de conjuntos. Dice, ¿no? Por comprensión. Por comprensión es simplemente su fórmula, o bueno, su forma matemática, ¿no? ¿No? Para entender cómo es. Por ejemplo, ¿no? Sabe F un conjunto de tal manera que son los elementos n al cuadrado, donde n es un entero y 1, y n está entre 1 y 100, ¿no? Acá es menor o igual, mayor o igual, menor o igual. Tenemos que darnos cuenta cuando es igual, ¿no? ¿No? Y por extensión es simplemente ya los números, pero de una forma ya explícita, donde están todos los números. Ya no es necesario hacer una operación para poder encontrar estos elementos. Es el desarrollo, por así decirlo, de de este conjunto por comprensión, ¿no? También hay conjuntos especiales, tales como el vacío. El vacío se representa un conjunto que no tiene ningún elemento, es decir, no hay ningún elemento. Es decir, no hay ni uno, ni dos, ni cero, no hay ni un elemento. El nulo, que es similar al vacío, tampoco hay un elemento. Hoy se considera como cero a un conjunto nulo. Finito es que tiene una cantidad limitada. Es decir, por ejemplo, este de aquí es una cantidad limitada porque tiene una cierta cantidad, ¿no? Uno así sucesivamente hasta 100, como es en el cuadrado, serían 10, ¿no? 10 elementos. De 1 hasta el 10 hay 10 elementos. Es decir, una cantidad que puedes contar. Infinito es un conjunto donde hay una cantidad que no puedes contar de elementos. Infinitos elementos. Y un conjunto universal es donde es el conjunto más grande, ¿no? Y dentro de este conjunto están los subconjuntos que conforman eh, a ese conjunto universal, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, ¿no? El conjunto universal aquí puede ser los seres vivos, ¿no? Que está todos los subconjuntos, que son las plantas, animales, seres humanos, ¿no? Y el universo sería todo el conjunto de seres vivos. Eh, Algunas operaciones de conjuntos en las que más puedo destacar son el conjunto potencia. ¿Qué es un conjunto potencia? Un conjunto potencia simplemente es la cantidad de combinaciones que puedes hacer con, con los elementos de un conjunto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienes un conjunto S de dos, de estos dos elementos, ¿no? Es decir, el subconjunto vacío, es decir, cero elementos, un nulo, se representa de esta manera. Los subconjuntos unitarios, por ejemplo, un elemento de un elemento es uno y 2. Subconjuntos finitos de dos elementos puede ser la combinación de esos dos conjuntos, ¿no? De esos elementos, uno y 2. Entonces, si nosotros ponemos esas combinaciones posibles, sería el cero, bueno, el nulo o el vacío, el uno, el 2 y el uno y el 2 como subconjuntos. Entonces aquí hay uno, 2, 3, 4 elementos. Esto es todo un elemento, un subconjunto. No dice, el conjunto S tiene dos elementos y el conjunto potencia tiene 2 al cuadrado elementos, ¿no? ¿No? Si S tiene n elementos, entonces vamos a obtener 2 a la n elementos, ¿no? Eso se puede deducir cuando tú aumentas más términos, ¿no? Por ejemplo, si aumentas otro término, por ejemplo el 3, vas a obtener 2 al cubo, 8 elementos, ¿no? Otra definición muy importante es el cardinal, que simplemente es el número de elementos diferentes. Hay que tener en cuenta esto, diferentes del conjunto, ¿no? Por ejemplo, cardinal, que se representa con una letra n, n del conjunto S, ¿cuánto sería? 2, ¿no? Porque son uno, dos elementos. ¿Son diferentes entre sí? Sí, entonces son dos elementos. Entonces, aquí hay una operación muy común que es el número cardinal del,
el conjunto potencia, ¿no? Este es el conjunto potencia. Hay 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? ¿Los 4 son diferentes? Sí, son diferentes. Entonces, el número cardinal y conjunto potencia son 4. Y el número de S, el número cardinal de S son 2. Y vamos a ver algunas de las operaciones no muy conocidas, según eh, creo yo que ya conocen lo que es la unión, la diferencia, ¿no? Pero aquí más o menos se va a explicar esos detalles. ¿No? Por ejemplo, el conjunto diferencia simétrica es simplemente una operación entre conjuntos de tal manera que lo puedes expresar como esta gráfica está aquí, ¿no? Y se expresa generalmente de esta manera, ¿no? Y dice que es A menos B, es decir, todo el conjunto A le quitas el conjunto B, ¿no? Es decir, ¿qué es este conjunto A? Y le quitas todo lo que es B. Simplemente nos va a quedar esta región que parece eh, una media luna de amarillo, todo lo que está en amarillo, ¿no? Y aquí dice B menos A, es decir, tú tienes el conjunto B y le quitas todo lo que es A. B, le quitas todo lo que es A, nos va a quedar esta otra media luna de amarillo también, ¿no? Entonces, la unión de estos van a ser lo que nos quedó aquí, más esto lo que está acá, ¿no? Sería todo lo que está de color amarillo, ¿no? Amarillo claro. Esa es una diferencia simétrica, ¿no? La unión simplemente es la suma de todos esos elementos, ¿no? En una expresión más elegante o matemática o por comprensión es de esta manera, ¿no? Que es x, es decir, un x tal que x pertenece a, es decir, un elemento x puede estar aquí o que x pertenezca a b, o también puede estar acá, ¿no? X puede pertenecer a b o puede pertenecer a, pero dice que x no pertenece a la intersección de A y B. ¿Cuál es la intersección de A y B? Todo lo que intersecta en los conjuntos, ¿no? De la gráfica. Es decir, x no puede estar acá. Es decir, x puede estar aquí o x puede estar en A o en B, pero no puede estar en la intersección, es decir, no puede estar acá, ¿no? Por eso se sombrea la región donde sí puede estar el elemento x, ¿no? Vemos un ejercicio, ejercicio 2 de su libro, nos dice que un conjunto U o el universo, dice que e- un elemento x tal que x pertenece a los enteros, ¿a qué es enteros ya? Números enteros. Y que x pertenece a, está comprendido entre 0 y 10. Pues sí, puede tomar valores de 0 hasta el 10. Además, también nos dan de dato que el complemento de la unión, esta línea de acá arriba significa complemento. Es decir, a estos valores de aquí, por ejemplo, A unión B, nos dicen que es 0, 6, 9, 10, ¿no? El complemento. ¿Qué quiere decir esto? El complemento de un conjunto, por ejemplo, el complemento de A es, son los elementos del universo menos el conjunto que está dentro de aquí. Es decir, si nosotros tenemos el complemento de A, sería todos los elementos menos el conjunto A. Es decir, todos los conjuntos, todos los elementos del universo menos el conjunto A. Entonces, en este caso es A unión B. Es decir, tenemos que agarrar todos los elementos del universo menos los elementos que están en A unión B, ¿no? Es decir, todos los elementos que no pueden estar acá. También tenemos la intersección, nos dice que es 1, 2 y 7. Eso lo podemos gráficamente ponerlo, 1, 2, 7, intersección. La diferencia que es A menos B, es decir, tomas al A, le quitas todo lo que es B, es decir, todo esto le quitas y solamente nos va a quedar 3, 5, ¿no? En la media luna de A, ¿no? Todo lo que está en esa parte en negro. Nos dice indica la suma de los elementos de B menos A. Es decir, nos pide los elementos
B menos A. Es decir, todo esto B, le quitas A, nos piden esto aquí. ¿Qué elementos está acá? ¿No? Entonces vamos a encontrar esta relación, ¿no? Los elementos de U están en una forma de comprensión. Lo pasamos a una forma de extensión. Nos queda 0, 1, 2, así hasta el 10. Es decir, en el universo están estos números del 0 al 10. Es decir, en este universo, bueno, acá está la U, universo, está todos los elementos que están aquí, ¿no? Entonces puede estar dentro o fuera del conjunto A o B, ¿no? Es decir, también puede estar acá afuera. O sea, que no pertenezcan ni A ni a B, ¿no? Con estos datos podemos identificarlo, ¿no? Con estos datos de aquí podemos identificar, ¿no? Dice, analizamos los elementos, ¿no? Como el conjunto U dice que solamente tiene del 0 al 10, entonces vamos a poner los números que faltan, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos el 1, el 2, 3, nos falta el 4, ¿qué más nos falta? De este dato pues, eh, el complemento de A unión B. A unión B es simplemente todo eso, ¿no? A unido con B. El complemento, ¿cuál sería? Todo lo que está fuera de A unión B, ¿no? Es decir, el universo menos todo lo que está en A y B, ¿no? Nos queda simplemente 0, 6, 9, 10, ¿no? Aquí está 0, 6, 9, 10. ¿No? Que ese es el complemento. Luego, tenemos que los números, ahora, los números que faltan para que completen el universo serían 1, 2, 3, falta el 4. ¿Qué más falta? 5 tenemos, 6, 7, falta el 8, ¿no? El 9 y el 10 ya están. Entonces, los números que faltan serían 4 y 8, ¿no? Pero estos corresponden al conjunto P menos A. ¿Por qué? Porque no corresponden aquí 4 y 8. Porque ya no cumpliría la condición, ¿no? Ya que el complemento nos da todos los valores que están fuera del conjunto A y B, ¿no? Y todos los valores posibles son simplemente estos de aquí, los 4. Entonces se tiene los valores de B menos A, sería 4 y 8. Y su suma, es lo que nos pide, sería 12. ¿No? Ese es un poco de teoría y ejercicios de su libro. Ya estaré dándole la tarea. Eso sería todo por el video de hoy. Tengan un buen día. Gracias.